Vamos, jóvenes ilustres, no se puede competir con una cadena nacional y menos a través de la Twitcam, no todavía, por lo menos habrá un momento en que las redes sociales podrán jugar un papel tan fuerte como el de los medios de comunicación, pero todavía no es así. Lo cual no quiere decir que no sea un medio importante y tan lo es que por eso decidí ver una Twitcam extraordinaria el día de hoy. La verdad es que he andado muy irritado porque da mucho coraje ver el cinismo, la desvergüenza, la mentira absoluta con que manejan un tema tan importante y tan delicado. Enrique Peña Nieto se compara con el presidente Cárdenas y él pues, puede compararse con quien quiera, ¿verdad? Pero ese no es el tema. El tema es que miente, que falsea. Todavía en su cadena nacional de hace un momento dijo que la reforma era lo mismo que había hecho el presidente Cárdenas, que porque él estaba de acuerdo en la inversión privada. ¿Cómo va a estar de acuerdo en la inversión privada el general Cárdenas si corrió a las transnacionales del petróleo? Porque fueron tan insolentes como para burlarse del propio general Cárdenas cuando ofreció su mediación para lograr que se llegara a un acuerdo y se aceptaran los 26 millones que tenían que invertirse en el contrato colectivo de los petroleros, y las transnacionales se negaron y tuvo que expropiarlas. Él mismo lo dice, no hubiera querido llegar a esta determinación, pero ya puestos frente a la arrogancia y la insolencia de las transnacionales, expropia. Quien abrió la puerta para el regreso de las transnacionales fue Miguel Alemán Valdés, que se dejó presionar por la estabilidad del peso con el dólar y frente a la prohibición de dar concesiones a las transnacionales del petróleo, dijo los contratos no son concesiones, igualito que Peña Nieto ahora. Y fue el presidente López Mateos el que volvió a cerrar esa puerta, dijo ni contratos ni concesiones, porque los contratos eran concesiones disfrazadas a 50, 100 años, a 20 años, pues son concesiones de explotación del petróleo y eso no podía ser. Y si ustedes revisan, ya lo mandé por Twitter, pero la, toda la reforma, todo el rollo, 30 hojas de rollo, no se ve por la luz, pero son dos parrafitos para permitir que haya contratos. Dice, solo se prohíbe a minerales radioactivos, a eso reduce ni contratos ni concesiones, pero al petróleo, a la energía eléctrica, contratos como quieran, a las transnacionales y manda eso a regularlo a una ley secundaria. Pero vamos desmontando las mentiras de Caldwell y de Peña Nieto una por una. Dice Caldwell con razón que sin petróleo no hay nada. Eso es cierto. ¿Y entonces por qué se lo quieren entregar a las transnacionales del petróleo? Dicen que no se los quieren entregar, pero que no podemos solos. Y quien va a venir a salvarnos del problema de seguridad energética van a ser las transnacionales del petróleo. Van a venir a salvarnos, no se les va a compartir renta petrolera, no se les va a entregar Pemex, no se les va a entregar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y entonces cuál va a ser la ganancia de las transnacionales del petróleo y de la energía eléctrica? Mienten, evidentemente, pero a ver, dicen que se ha caído la producción de petróleo. Mienten. Es una producción estable de 2,5 millones de barriles al día. Y de eso se le manda 1 millón de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Relación con Inversionistas presume la estabilidad de nuestra producción. Pero dicen que hay que subirlo a 3 millones. Pemex ya ha producido 3 millones de barriles solo. Dicen que necesitamos entrar a aguas profundas para producir 3 millones, que el gas de lutitas, que mentiras, mentiras y más mentiras. ¿Podríamos producir 3 millones de barriles al día sin las transnacionales del petróleo? Podemos. La pregunta es, ¿para qué queremos 3 millones de barriles al día? Si México consume 1,5 millones, 1,750,000, y se exporta 1 millón de barriles, ¿para qué queremos aumentar la exportación de petróleo crudo si no resolvemos el problema de la gasolina, por ejemplo, que importamos la mitad de la gasolina que el país consume?
¿No deberíamos, en vez de exportar, de producir más petróleo crudo, construir refinerías para producir nuestra propia gasolina y dejar de importar gasolina? Y mejor, en vez de exportar petróleo crudo, exportar gasolina, exportar combustóleo, exportar productos refinados, petroquímicos, que tienen un valor todavía mucho mayor. La ganancia y la utilidad es mucho mayor que la del petróleo crudo. Si al petróleo crudo se le ganan entre 90 y $100 por cada barril, a la gasolina se le gana mucho más, al combustóleo mucho más. ¿Por qué vamos a exportar petróleo crudo si lo que necesitamos es producir aquí nuestra gasolina? Un barril de petróleo genera un empleo. Dice que va a subir en 500,000 barriles, o sea, produciría 500,000 empleos. Un barril de petróleo refinado produce 16 empleos. 16 por los millones de barriles de petróleo que se producen, imagínense los empleos que generaría. Pero si es un barril de productos petroquímicos, produce 60 empleos. Es de sentido común, lo que necesitamos es refinar el petróleo y fortalecer la petroquímica nacional. Eso es lo que tendríamos que hacer y no subir la producción de petróleo crudo. Como alguien ponía un ejemplo más claro, lo que necesitamos no es más leche, sino producir lácteos. Un litro de leche vale, pero en queso, en crema, en yogur, en todos los productos procesados vale mucho más. Se le saca mucho más ganancia a un litro de leche. Bueno, pues es así de claro para el petróleo. Pero si además al petróleo se le gana tanto sin tocarlo, solo lo sacas y lo vendes y ya le ganaste 90, $100. Imagínate si lo procesas, si lo refinas. Le ganas bárbaramente más. Así es que miente Colwell cuando dice que nosotros necesitamos aumentar, y miente Peña Nieto cuando dice que necesitamos aumentar a 3 millones de barriles de petróleo. No lo necesitamos. Segundo, ¿cómo va a generar más empleo con las transnacionales? ¿Cómo va a bajar el precio de la gasolina? ¿Cómo va a bajar? O sea, está mintiendo. No dice cómo va a lograr todo eso porque es falso. Luego, que se importa el gas natural. Es cierto. ¿El gas de lutitas es gas natural? No. Ese gas va a resolver, el gas de lutitas, va a resolver el problema de la falta de gas natural. No. ¿Cuál es el mecanismo de explotación del gas de lutitas? Es una esponja la tierra, la piedra donde está el gas de lutitas y el petróleo que hay. Le meten muchísima agua con químicos brutalmente contaminantes a presión para sacar el gas de lutita y el petróleo. Eso lo hacen en Estados Unidos porque ya no tienen yacimientos, pero nosotros tenemos en aguas someras, en tierra. ¿Para qué vamos a usar esas tecnologías bárbaras si no las requerimos? Pero además, vamos al tema, más puntual todavía. ¿Cómo se produce electricidad? Con viento, tenemos viento, mucho. Hay zonas muy ventosas del país que generan en la zona del Istmo de Tehuantepec, en la zona de Baja California Norte, solo por citar un par de ejemplos. Se podría generar mucha electricidad con viento. Sol, hombre, pues hasta desiertos tenemos. Tenemos 340 días de sol al año. En algunos lugares los 365 días de sol. Y se puede generar electricidad con sol. Se puede. Agua, así se ha generado electricidad y se sigue generando y se tiene parado en muchos lugares las presas y la producción con el agua por estarle comprando a los particulares que importan gas natural. Y tenemos petróleo y podemos utilizar derivados del petróleo para impulsar la generación de electricidad. Entonces, ¿por qué vamos a importar gas natural? Y si vienen las transnacionales, ¿vamos a dejar de importar gas natural? No, no vamos a dejar de importar gas natural. Entonces mienten otra vez que necesitamos a las transnacionales y que ellas nos van a resolver el problema de la falta de gas natural, porque lo que deberíamos hacer sensatamente es generar electricidad con lo que tenemos, viento, sol, agua y derivados del petróleo. Luego dice que hemos perdido 22,000 millones de dólares por no llegar a 3 millones de barriles. No, hemos perdido mucho más por andar vendiendo petróleo crudo en vez de vender derivados del petróleo, que las ganancias son mucho mayores. Lo que necesitamos es construir las refinerías. Eso es lo que necesitamos construir, no meter a las transnacionales. Luego dice el propio Colwell, el futuro
está en Aguas Profundas, en Lutitas, en Chicontepec. Toda la tecnología que Estados Unidos nos quiere meter a fuerza, que nos va a vender carísima, que no es rentable. Chicontepec no es rentable, el gas de Lutitas no es rentable en este momento, en aguas profundas no es rentable. Hay que entrar donde nosotros tenemos nuestra fuerza, en aguas someras y en tierra firme, en Tabasco, Campeche, Veracruz. Es ahí donde debemos producir el petróleo, el gran futuro. O sea, pero sobre todo el tema de que nos van a salvar las transnacionales. Eso es absurdo. Luego dice, se requiere de más capital, de más ingenieros, de más empresas nacionales, y todo eso no va a suceder con las transnacionales, porque justo cuando las transnacionales estuvieron en México, había menos capital, menos ingenieros mexicanos y menos empresas nacionales, porque todo lo importaban las propias empresas transnacionales, porque veían sus negocios y sus intereses y no los del país. Si el país tuvo un periodo de desarrollo importante, fue de 1938 que se expropió la empresa petrolera, a 1982 que se mantuvo un desarrollo nacionalista priorizando los intereses de la patria. Desde que llegaron los neoliberales, generaron todos los problemas que hoy dicen y dicen que los van a resolver agudizando las políticas económicas que han destrozado al país y dicen que eso nos va a llevar a la felicidad del pueblo. Luego dice el desvergonzado de Caldwell que hay pérdidas en refinación. Pemex aportó en 2012 ganancias récord, ventas de 126.600 millones de dólares y un producto de operación bruta de 69.600 millones de dólares. Y dice que Pemex Refinación tiene pérdidas. No dice el cínico que Pemex Refinación, Pemex Exploración le venden $100 el barril, siendo la misma empresa, y que además no le da el 100% de lo que requieren las refinerías de petróleo crudo para tener al 100% el funcionamiento de las refinerías, y tampoco dice el cínico que la mitad de la gasolina que importa se la cargan a Pemex Refinación y todas las pérdidas que eso genera al país dicen que es un problema de Pemex Refinación cuando lo que tienen que hacerse son las 5 refinerías o las que se requieren. Bueno, luego dice que necesitamos gasoductos, que necesitamos transporte, ¿no? Se modernizaron los ferrocarriles y ahora dicen que es mucho más caro por ruedas. Pues sí, desaparecieron los ferrocarriles. Por supuesto que ahora es mucho más caro por ruedas. Y que vienen a compartir riesgos las transnacionales. ¿Pero qué riesgo? Si es una empresa que aporta 126.600 millones de dólares en ventas, ¿qué riesgo van a tener? Si dijera solo los 500.000 barriles adicionales ellos los van a producir y va a haber un acuerdo ahí con ellos, pero no es cierto eso, hombre, les van a entregar todo, pero además no necesitamos producir los 500.000 millones de barriles adicionales. Luego en electricidad. Dice Caldwell que, que es 25% más caro las facturas porque no se le compra a las transnacionales que aquí están produciendo su propia energía, que es más barata, se le compra el 50% de la energía eléctrica. Vuelve a mentir el desvergonzado. Y dice que va a bajar el costo de la electricidad si baja el costo del gas natural. ¿Y cómo va a bajar el costo del gas natural? Con las transnacionales aquí metidas, que son los que nos venden el gas natural para que usemos como combustible generador de electricidad. Y es su gran negocio. ¿Cómo va a modificarse eso si es su interés y no el nuestro? Cuando nosotros tenemos sol, viento, agua, y derivados del petróleo. Puras mentiras. Y luego dice que Comisión Federal de Electricidad, sus pasivos ya van a ser mayores que sus ganancias y que ya está quebrada. Es la empresa 491 del mundo, Comisión Federal de Electricidad. Y dicen que está quebrada. Solo hay, como ya lo dije, 3 empresas que son están en las 500 más importantes del mundo. 36 Pemex, 139 American Mobile de Slim y 491 CFE. Se requieren cuantiosas inversiones y vienen las transnacionales a hacer esas inversiones. Si eso se consigue con financiamiento en el mercado, en los mercados del mundo, y Pemex lo viene haciendo como está en las presentaciones que les he compartido de los propios citamitas que trabajan en Pemex para vender a Pemex. Viven de Pemex y traicionan a Pemex, esos citamitas que están ahí en relaciones con inversionistas. Está amenazada la seguridad energética del país y para salvarnos de la amenaza de la seguridad energética traen
a las transnacionales del petróleo y de la energía eléctrica. ¿A quién se le ocurre meter al enemigo para salvarte? Quieren violar a tu familia y metes al violador a la casa para que te defienda. Por favor. O sea, piensan que somos retrasados, aunque hay gente que está creyendo sus necedades. Y luego dice que como lo hizo Peña Nieto ya, ahora es Peña, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas en su tiempo, él hará las reformas para que nuestra patria tenga la prosperidad que todos anhelamos. Oiga nada más semejante extravío, que es una oportunidad histórica, y entonces hace una reforma al 27 y al 28 constitucional para darle contrato a las transnacionales. Y esa es la gran panacea y la gran salvación para el país. Toda su verborrea se acaba cuando ustedes entran a leer la redacción del 27 y del 28 de la reforma, que es darle contrato a las transnacionales, que es una concesión disfrazada. ¿Cómo va a bajar el precio de la luz dándole contrato a las transnacionales de la energía eléctrica si son voraces? ¿Cómo va a bajar el precio de las gasolinas y va a haber mejor calidad de combustibles si son voraces y han generado guerras y presionaron para generar invasiones militares a nuestro país? Hay quien sostiene que el presidente Carranza y el presidente Madero fueron asesinados por las propias intereses de las transnacionales y doblaron al presidente Obregón, que era muy fuerte, no como este debilucho de Peña Nieto, para firmar los acuerdos de Bucareli, estableciendo que el artículo 27 constitucional no era retroactivo, porque las transnacionales decían que el petróleo era de ellas. Y ahora viene Peña Nieto a hacer una reforma al 27 para entregarles el petróleo nuevamente y la renta petrolera y a Pemex, aunque diga lo contrario. O sea, ¿cómo te van a salvar quiénes son las saqueadoras de los países del mundo en estos temas del petróleo y de la energía eléctrica? Las saqueadoras, las generadoras de guerra, las que controlan el mercado mundial, las que doblan países, vienen a salvar a México. Pero además dice Peña Nieto que va a haber más empleos. ¿Cómo va a haber más empleos? Que va a bajar el precio de las gasolinas, que van a haber empleos con mejor salario, pero ¿cómo va a ser si él liquidó los derechos laborales de los trabajadores justo para que llegaran las transnacionales a dar empleo sin seguro social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin prestaciones, pagándoles por hora? ¿Cómo va a ser eso? Que va a haber más fertilizantes, y lo sabía antes de que Salinas descuartizara Pemex y cerrara Fertimex y entregara el 100% de la petroquímica a las transnacionales. Dice que, como lo hizo Lázaro Cárdenas, ¿no? Él va a generar el desarrollo del país, y que el general Lázaro Cárdenas nunca estuvo en contra de los contratos. Falso, vuelvo a decir. Quien dio contratos fue Miguel Alemán. Quien se opuso todo el tiempo a que regresaran las transnacionales fue el presidente Cárdenas. Porque la inversión privada no es el taquero de la esquina, son las transnacionales del petróleo. Por eso Wall Street Journal hoy dice, despotrica: insuficiente reforma, tibia reforma, quieren más todavía, quieren que se les entregue directamente el petróleo a las transnacionales, clara y abiertamente, que no quede ninguna confusión de que ellas serán dueñas de nuestro petróleo. Y entonces les parece insuficiente, y entonces presionan a la Bolsa Mexicana de Valores y presionan al peso, y están con una presión económica bárbara porque quieren más todavía de lo que Peña Nieto les ha dado. Dice todavía el bobo de Peña Nieto que lo que va a hacer es una reforma exactamente como la de la expropiación petrolera, para que, bajo las formas jurídicas diversas de la concesión, le traicionó el subconsciente, no dijo de los contratos, revisen el video, dice de la concesión, porque lo que quiere dar es concesiones a las petroleras, se dé el desarrollo del país. Y reitero, dice que es la redacción de la expropiación. Miente. Revisen. Está en internet la reforma al 27 que se hizo con la expropiación y lo que ahora propone de darles contratos a las petroleras y a las transnacionales de la energía eléctrica. Admitir colaboración de la iniciativa privada. No es la iniciativa privada, son las transnacionales. Y luego dice Peña Nieto que
lo que dijo el propio Caldwell, que ha ido decayendo la producción, que se necesitan 3 millones de barriles al día. Vuelvo a decir, ¿para qué? Que los recursos en aguas profundas y el gas de lutitas, ¿para qué? Que será competitivo. El régimen fiscal de Pemex no dice cuánto le va a bajar los impuestos, cómo va a ser competitivo. No es cierto, en el artículo 27 no hay ningún planteamiento para bajar la carga fiscal a petróleos mexicanos. Todo lo que dijo no está en la reforma escrita. Toda la palabrería de 30 cuartillas previas no está materializado en la reforma al 27 al 28 constitucional, que se reduce a que pueda darles concesiones disfrazados de contratos a las transnacionales del petróleo y de la energía eléctrica. Y nada de lo que dicen se sostiene con los propios datos que ellos y la gente egresada del ITAM, del Departamento de Relación con Inversionistas en Pemex, sostienen en sus propios informes. Nada de lo que dicen se sostiene, porque en sus propios informes dice que ya están en aguas profundas con Shell, con BP y con Petrobras, en colaboración. No ha necesitado modificar la Constitución para que estén ahí las transnacionales ya haciendo perforaciones en aguas profundas y hayan detectado 21 pozos y de esos 11 puedan producir petróleo. Ya están. Y no se necesitó esa reforma al artículo 27 y 28 constitucional. En los propios documentos que les he ido dando a conocer en Twitter están en campos maduros acuerdos con varias transnacionales del petróleo con nombres y apellidos, ahí se los he compartido. Y no ha necesitado la reforma al 27 y 28 constitucional. Entonces, la reestructuración de Pemex no habla, fíjense, de dos cosas que han venido, una que han ocultado y una que ha venido insistiendo. Ha hablado de la corrupción del sindicato y con cualquier comunicador que hablas la corrupción del sindicato. ¿Mencionó hoy la corrupción del sindicato Peña Nieto? No, se cayó. No dijo nada. Ni dijo cómo la llegada de las transnacionales va a resolver el problema de la corrupción del sindicato. Y la corrupción del gobierno sobre Pemex, que es mucho mayor, menos. No dijo absolutamente nada. Y tampoco dijo absolutamente nada de Pemex Internacional, que es privatizado, es una sociedad anónima que se encarga de vender todo el petróleo crudo, el millón de barriles que se le vende en Estados Unidos lo vende Pemex Internacional, no Pemex. Y toda la importación de gasolina y todo lo que importa de derivados del petróleo lo hace Pemex Internacional. No le da cuentas a nadie, no le entrega información a nadie, tiene el super negocio de materialización de lo que Pemex produce y ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, el Congreso, la Auditoría Fiscal de la Federación, nadie puede entrar a las cuentas de Pemex Internacional, que ya está privatizado y que es un corporativo en teoría de Pemex, pero que no depende de Pemex porque es sociedad anónima. ¿De eso dijo algo Peña Nieto? Nada. Dijo que va a haber dos divisiones de petróleos mexicanos. O sea, de los pedacitos que hizo Salinas, ahora los irá a hacer dos o irán a hacer dos más. Habló de autonomía de gestión así como de pasada, pero ¿eso qué significa? ¿Quién sabe? Porque en su reforma no hay nada de eso. Y luego dijo más transparencia en Pemex con las transnacionales. Dijo que iba a haber reglas para que se comprara más a la empresa nacional. Eso se hacía cuando en la época nacionalista de Petróleos Mexicanos, que impulsó una gran actividad. Si entran las transnacionales le compran en su país y a sus propias empresas con las que están vinculados, porque son los que conocen y porque son los intereses que desarrollan. No les importa el desarrollo de nuestro país, como no les importó de finales del 19 hasta 1938, como no les importó en Kazajstán, ahora que fueron, como no les importa en ningún país donde les dan la entrada. Pero además, el 90% de las reservas petroleras están en manos de los estados nacionales y el único país que quiere entregarle sus reservas petroleras es México, cuando las transnacionales solo manejan el 10% de las reservas petroleras del mundo y cuando su negocio es la refinación del petróleo. Por eso quieren aumentar la producción de Pemex para tener más materia prima y luego venderla a nuestro país. Productos refinados que nosotros podríamos hacer, que nosotros hemos hecho más, hemos hecho 75 años y hemos durante más de 60 años cubierto la demanda nacional sin necesidad
de las transnacionales y sin necesidad de importar. Todo lo que plantea Peña Nieto lo ha resuelto Petróleos Mexicanos antes de las políticas neoliberales que han ido ahogando a Petróleos Mexicanos y que a pesar de eso es la empresa 36 del mundo. Dice que las tasas de restitución superiores al 100%, pues las tenemos al 100%, ¿para qué las queremos superiores? Pero con las transnacionales, todo lo que dice son patrañas, mentiras, aprovechando la ignorancia, la buena fe o la desinformación de mucha gente. Dice que todo esto se va a notar en el bolsillo de los mexicanos, ¿sí? Porque van a tener menos dinero, porque además les van a poner el IVA en alimentos y medicinas y el IVA generalizado lo van a incrementar. Y en un cuestionamiento muy fuerte del cual habló de pasada, Peña Nieto no tiene ni facultad, ni legitimidad, ni derecho para cambiar el artículo 27 constitucional. La Constitución de 1917 surge de una revolución armada y esa revolución, fíjense, siendo un proceso de transformación tan severo que costó la vida de millones de hombres y mujeres, no hace una nueva Constitución, hace una reforma a la Constitución de 1857. Fíjense lo que estoy planteando. Pudo haber hecho una nueva Constitución y no hace una revolución legal, sino hace una reforma legal a la Constitución de 1857. Los tres artículos emblemáticos de esa reforma son el artículo tercero constitucional que establecía educación pública, laica y gratuita, y laica también para la educación privada obligatoriamente. Ese artículo ya se lo cargaron. La educación privada es religiosa en buena parte de las escuelas privadas, pública y gratuita prácticamente ha desaparecido la gratuidad porque en todos lados cobran cuotas cada vez más altas y ahora con toda la reforma educativa va a ser peor. Y ese artículo han pasado por encima de él. El 123, que dio las grandes conquistas laborales para los trabajadores y trabajadoras del país, que no fue tocado, pero que con la reforma laboral de el principio del periodo legislativo pasado, de septiembre del año pasado, que se aprobó como como iniciativa preferente de Calderón, el liquidar los derechos laborales, quedó en letra muerta el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y todas las conquistas laborales que se habían desarrollado y que fue abierta justo para las transnacionales que van a entrar y que les van a dar condiciones para que no tengan ningún derecho laboral la gente y puedan explotarla a su gusto. Bueno, el único artículo que queda es el 27, constitucional, y quiere pasar también por encima de él. En campaña, Peña Nieto nunca dijo que iba a hacer eso, y aunque lo hubiera dicho, tendría que convocar un Congreso constituyente para cambiar lo que una revolución logró. De ese tamaño es la importancia de la argumentación jurídica y política del artículo 27 constitucional. Y él habla del constituyente permanente, porque cada que se ha hecho un debate de que no se puede cambiar la esencia de una constitución, no se puede hacer una reforma que sea contraria a la constitución, y esta es una reforma contraria al marco constitucional, con un Congreso a modo, de mayoría de la derecha del PRI y el PAN, y de un sector del PRD que están entregados. No, no se puede hacer con un Congreso a modo. Tendrían que convocar a modo, tendrían que convocar un Congreso constituyente, un gran debate en la sociedad para ver si acepta que regresen las transnacionales, que se les permita en exploración, explotación, en perforación, en cuantificación de las reservas, en refinación en el exterior, porque no lo van a hacer en México, y en llevarse parte de la renta petrolera, porque dice Peña Nieto, los mexicanos serán los únicos dueños de la renta petrolera. ¿Ah, sí? Que me explique eso. Si las transnacionales no vienen por Pemex, no vienen por el petróleo, no vienen por la renta petrolera, ¿qué van a ganar en esa asociación, en ese compartir riesgos con Pemex y con México? ¿Qué van a ganar? ¿A qué vienen? ¿Son hermanitas de la caridad que vienen a trabajar de gratis? Que no nos quiera ver la cara de tontos. Vienen por la renta petrolera, vienen por el petróleo, vienen por Pemex, vienen por todo.
Vienen para liquidar la independencia pequeña que queda y la soberanía nacional pequeña que queda. Y el 40% del presupuesto que Pemex aporta al país, se van a llevar una parte muy fuerte de ese 40% y encima de que se lleve nuestra riqueza, los mexicanos van a tener que pagar más IVA para poder llenar el boquete que el saqueadero que las transnacionales van a hacer eh, al país va a generar. Pemex no se vende ni se privatiza, ni CFE, dice Peña Nieto, y se va a respetar el 100% de los derechos laborales. Bueno, dijo que ya no iba a haber aumentos a la gasolina y aumenta cada mes. Dijo que va a generar empleos y está el desempleo a todo lo que da. Dijo que la reforma laboral era para fortalecer los derechos de los trabajadores y ha mentido. ¿Cómo puede alguien seguirle creyendo? Cuanto miente de manera descarada y en este tema lo hace de manera tan desvergonzada. Pedro Joaquín Caldwell, debate donde quiera, cuando quiera, lo haríamos pedazos porque está mintiendo con los propios datos de su departamento de relación con inversionistas, lo hacemos pinole. Pemex es la empresa 13 de América, es la empresa 2 de América Latina, es la empresa 1 de México y ni todas las empresas mexicanas juntas le llegan a Petróleos, es la empresa 36 del mundo y produce 2,5 millones de barriles diarios que producen $100 en promedio cada barril los 365 días del año y por eso se vendieron 126.600 millones de dólares el año pasado y se tuvieron casi 70.000 millones de dólares de ganancia que se llevó toda la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo vamos a nosotros a necesitar de las transnacionales para que vengan a ayudarnos? Sería ingenuo meter al coyote a ayudar al gallinero, ¿no? Ejemplos de privatizaciones están todas. Por eso es que Peña no reconoce que es privatización, porque la gente ya sabe que las privatizaciones, entonces le llaman corporación, le llaman modernización, le llaman contratos compartidos de riesgo, le llaman como sea, pero no reconocen llamarlo por su nombre. La privatización de Pemex y la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, que además han venido haciendo de manera muy fuerte y que querían entregar completa, pero por las presiones que hay tuvieron que matizar y entonces el Wall Street Journal dice insuficiente la reforma que hizo Enrique Peña Nieto. Tenemos que pararlos. Nosotros habíamos convocado para el miércoles al Senado de la República, que era cuando se había dicho que iba a entregar Peña Nieto su reforma, ya la mandó el día de hoy al Senado de la República. No tiene sentido ir a las 7 de la mañana a hacer el centón en torno al Senado, porque ya está la iniciativa. Yo francamente creo que la adelantaron porque anunciamos que íbamos a ir el miércoles al Senado de la República. Y creo que no sostenemos la manifestación del domingo 25 en el hemiciclo a Juárez, pero creo que tenemos que dar demostraciones de inconformidad en esta semana y va a ir creciendo, ¿eh? No es una manifestación la que va a resolver, yo creo que esta lucha va a ser larga, yo creo que en ese sentido el 8 de septiembre es tarde y no, es tarde porque ya está la iniciativa privatizadora de Peña Nieto y la gran concentración está planteada el 8 de marzo. Nosotros hemos insistido, voy a volver ahorita a lo de esta semana, en la desobediencia civil absoluta a partir del 1 de septiembre. ¿Por qué no es tarde? Porque el periodo de sesiones inicia el 1 de septiembre. Y si nosotros paráramos verdaderamente toda actividad económica y social a partir del 1 de septiembre hasta que el Congreso se fuera, hasta que fueran removidos por andar de lacayos, de los poderosos. No, hombre, el 8 de septiembre llegaremos a una manifestación en Zócalo con el pueblo en franca rebeldía y en un proceso de ejercicio pleno de su fuerza. Está planteado lo del 1 de septiembre, parar todo para que todo se mueva. 2 días, no ir al trabajo, no ver televisión, no ir de compras, no ir a la escuela. 2 días, lo redujimos a 2 días. Sigue en pie. Y es porque empieza el periodo ordinario justo el 1 de septiembre. Pero antes hay que ir
haciendo demostraciones del descontento y del rechazo a esta reforma privatizadora. Tenemos que no desesperar, no, no ser presa de la desesperanza tampoco, y ir convenciendo a la gente, con calma, porque si de repente uno se acelera de que es tan gente que esté creyendo semejante sarta de mentiras. Salinas igual cuando hizo el Tratado de Libre Comercio dijo que nos iba a ir muy bien. Acabó con Ciudad Sagún, acabó con la siderúrgica Lázaro Cárdenas, acabó con el ferrocarril, Cedillo fue el que lo materializó, pero empezó con Carlos Salinas, acabó con los teléfonos y se los hizo al hombre más rico del mundo, acabó con toda la hacienda industrial de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán de Romero Rubio que existía, liquidó a los productores del campo, hizo pedazos todo. Y nos dijo lo mismo, que era el gran acuerdo, que íbamos a ser una potencia junto con Estados Unidos y Canadá, que era lo que más nos convenía. Es la hora que no pueden entrar los transportistas mexicanos a Estados Unidos y todo lo demás, hasta los Oxxo han acabado con las tienditas de barrio. Han hecho pedazos al comercio, han hecho pedazos a la empresa, productores de zapatos, los productores de vestidos, los productores de todo lo que se producía en México, hecho pedazos por la entrada de Estados Unidos y Canadá y de China por otro lado, con estos tratados de libre comercio que dijeron que nos iba a ir muy bien. Así está Peña Nieto con esta entrega de Pemex y de CFE y del petróleo a las transnacionales del petróleo. Entonces, no podemos seguirles creyendo y tenemos que ir, insisto, generando formas de manifestación y rechazo. Entonces, como el miércoles ya habíamos planteado que convocábamos a la gente, mantenemos la convocatoria para el miércoles, pero en vez de las 7 de la mañana, convocamos a las 6 de la tarde en la puerta central de Palacio Nacional. Decía el general Cárdenas que quien venda los recursos naturales de México al extranjero es un traidor a la patria. Eso es lo que verdaderamente pensaba el general Cárdenas y no las necedades que anda diciendo Peña Nieto. Entonces, con ese argumento vamos a ir a clausurar la puerta central de Palacio Nacional el miércoles a las 6 de la tarde en punto. Quien llegue tarde ya no sirve. Vamos a poner unos sellos de clausura por traidores a la patria y vamos a reivindicar esta frase del general Lázaro Cárdenas. Miércoles 14, 6 de la tarde, puerta central de Palacio Nacional. La mayoría de la gente que vive en el DF y las zonas cercanas puede llegar a esta protesta, donde además daremos estos argumentos que estamos comentando de manera más sucinta, ¿no? No vamos a hacer una larga exposición. Segundo, el domingo próximo en el Monumento a la Revolución, además de una charla, ya por ejemplo ahí están de provocadores que vamos a tumbar la clausura simbólica de la puerta central de Palacio Nacional. Nuestras manifestaciones son legales y seguirán siendo pacíficas. Yo estoy convencido que la fuerza del pueblo es la desobediencia civil absoluta y que no requerimos es más, quien llegue a agredir, a aventar, a provocar a la policía y la violencia, pues ese es un provocador que quiere que repriman la manifestación. La manifestación no busca ningún acto de violencia, de ningún tipo. Quien quiera eso, haga su propia manifestación y hágalo de frente, no se escude en quien estamos manifestándonos de manera pacífica, ejerciendo nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales. Segundo, el domingo en la tumba del general Lázaro Cárdenas, cada domingo a las 11 de la mañana estamos ahí dando una charla. Francamente ha ido gente que si la estuvieran oyendo, pues no le creerían todas estas necedades a Enrique Peña Nieto y a Pedro Joaquín Caldwell. Este domingo a las 11 de la mañana haremos no solo una charla, sino un meeting. Nos invitamos a lo más de gente que esté por defender al petróleo para llegar ahí e ir comentando el plan de lucha que tenemos y seguirlo enriqueciendo además de las propuestas que ya les hemos dado a conocer. Y el domingo 25 a las 11 de la mañana en el hemiciclo a Juárez es el meeting de mayor fuerza nuestro, el que hemos
promovido ya desde hace varias semanas y que vamos a mantener ahí. Además de todo lo que vaya surgiendo en el camino de iniciativas. Entonces, vuelvo a plantear, miércoles 14, 6 de la tarde, puerta central de Palacio Nacional, vamos a pegar unos sellos de clausurado por traidores a la patria. No vamos a generar ninguna otra cosa que no sea esa manifestación. El domingo a las 11 de la mañana nos vemos en la tumba del general Lázaro Cárdenas en un meeting que tendrá varias intervenciones, además de el expositor que habitualmente ahí concurre a exponer sobre petróleos mexicanos. Y el domingo 25 a las 11 de la mañana en el hemiciclo a Juárez va a ser una concentración importante que venimos convocando ya de varias semanas atrás y donde esperamos que participen organizaciones sociales, trabajadores petroleros, especialistas, y del pueblo en general en defensa de Pemex, del petróleo y de nuestra soberanía y nuestra independencia. El 1 de septiembre la desobediencia civil absoluta. El 8 de septiembre estaremos en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, Andrés Manuel traía hoy un documento que nosotros ya habíamos dado a conocer sobre este departamento de relación con inversionistas de Itamitas para malbaratar Pemex, pero que da datos muy fuertes. A ellos, a los inversionistas sí les dicen la enorme fuerza que Pemex tiene. Y esto es lo que tenemos por el momento, además de todo lo que hemos comentado, de difundir, de explicar, de armarse de calma con la gente, para decirle, a ver, si la izquierda dice que va a generar más empleos, le preguntan cómo vas a generar más empleos. La pregunta obvia para Peña Nieto es cómo va a generar más empleos con la llegada de las transnacionales, de empleos para mexicanos, bien pagados. ¿Cómo va a bajar el precio de la gasolina si lo que quiere es seguir exportando petróleo y seguir importando gasolina? ¿Cómo va a bajar el precio de la energía eléctrica si hoy se le compra la mitad a las transnacionales de la energía eléctrica de manera ilegal que le venden a CFE? Y por eso han venido subiendo porque importan gas natural en vez de utilizar el sol, el agua, el viento y los derivados de combustibles derivados del petróleo. ¿Cómo va a bajar el precio de la factura de cada bimestre de la gente? Está mintiendo y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es con la gente muy tranquilamente decirles la importancia de esto, la importancia de Pemex y que más, insisto, pues ahí va. Ustedes vieron a Peña, hombre, estaba, o sea, su cara no es de un hombre que va a salvar a la patria, que está tranquilo, que tiene la conciencia, que sabe que está haciéndolo bien al país, se veía jodido, trae un gallote por acá de que seguro nomás se había echado un sueñito ahí y le quedó, no se lo resolvieron de último momento. Revisen, hombre, vean todo eso, su lenguaje corporal, el tipo, insisto, le traicionó el subconsciente y dijo, bajo el régimen jurídico de las concesiones, no dijo de los contratos, porque lo que quiere dar son concesiones, hombre, es el Miguel Alemán, es el Porfirio Díaz de nuestro tiempo, con la diferencia que Porfirio Díaz fue héroe de la patria y se ganó primero el poder y tuvo un primer periodo bueno, y este es un tipejo, es un lacayo, un tipo sin mayor firmeza y sin mayor fuerza. Entonces, la verdad es que sí, es títere Salinas y a su vez Salinas pues es otro vendepatria mayor, ¿no? De patrias mayor, son traidores a la patria y tiene razón tanto Andrés Manuel como varios que han dicho las cosas por su nombre. Y quiero plantear también con el tema del INGAPE. Miren, yo creo que la iniciativa del INGAPE es una buena iniciativa, que tiene una parte política que no se ha valorado con la fuerza necesaria. Se echaron un chorote ahí en la reunión de ánimo. La verdad es que dijeron 15 minutos y no explicaron solo eso, sino presentaron su plan según de salvamento de Pemex, que ese es muy discutible. Hablaron algo de desobediencia civil que también era muy general. Nosotros estamos planteando concretamente el 1 de septiembre parar todo para que todo se mueva, pero le piden a Andrés Manuel que apoye, y bueno, si Andrés Manuel no quiere apoyar, pues está en su derecho de no apoyar, pero de ahí a decir que es la última carta, que es la gran arma, que yo creo que todo mundo tenemos que serenarnos y ver que pues, todos estamos buscando aportar.
Si Andrés Manuel no apoya la desobediencia civil absoluta, bueno, pues no la apoya y no voy a decir por eso que ya, dale, apóyala. Y no, bueno, pues a ver qué dice él el 8 de septiembre. Espero que tenga una carta mayor, que tenga una iniciativa de una fuerza mucho más contundente. Ya se verá, ya se verá. ¿Eso implica que lo vayamos a descalificar? No, no, no hay que descalificarlo, ni a él ni a nadie, ¿eh? Zambrano hoy, o sea, explícame, Peña, por favor, hombre, o sea, yo no he escuchado las declaraciones de Mancera, pero sí dijo que había que revisarla, pues sí hay que revisarla, pero pues están diciendo mentiras, hombre, y además revisarla no te lleva nada de tiempo, son dos líneas, la reforma, vamos a dar contratos, que son concesiones disfrazadas, no dice nada más, y cualquier persona que se ponga a reflexionar seriamente en lo que dijo, lo primero que tendrías que preguntarte es cómo van a generar más empleo, cómo van a generar empleo más bien pagado, cómo van a bajar el precio de la gasolina, cómo van a mejorar la calidad de los combustibles, cómo van a hacer eso, y además hacerlo sin ganancias. ¿Quién va a pagar el beneficio de las transnacionales? Porque sacrificadas no son. ¿Dónde está su ganancia? No entiendo. O sí lo entiendo, pues, están mintiendo. Están mintiendo de manera descarada. Y cualquiera que seriamente y que además haga su tarea de ponerse a revisar las memorias de Silva Herzog del proceso de expropiación petrolera, que se tome la molestia, dura 11 minutos el discurso del general Lázaro Cárdenas, hombre, está ahí en YouTube, ni siquiera tienen que leerlo. Si ustedes escuchan el discurso del general Lázaro Cárdenas, pues no deja lugar a dudas de que las transnacionales del petróleo no deben regresar. Ya ni siquiera se tienen que leer el libro de Lavín, no se tienen que leer el libro de Lorenzo Meyer, no se tienen que leer el libro de Jesús Silva Herzog, no, ni siquiera tienen que revisar los cuadros del Departamento de Relación con Inversionistas, que es brutalmente contundente, sino solo escuchar el discurso del entonces presidente Lázaro Cárdenas sobre lo que las transnacionales hicieron al país, de cómo lo saquearon, de cómo violentaron la ley y de cómo se vio obligado a correrlas. Después de 75 años se les abre la puerta grande y dice Peña Nieto que vienen a salvar a la patria y él con ellas. Por favor, eso no tiene ningún fundamento. La verdad es que es una parodia lo que se vio hoy en Palacio, en Los Pinos, ¿no? Ni siquiera vino a Palacio Nacional. El general Lázaro Cárdenas dijo su discurso de expropiación desde Palacio Nacional. Salió al balcón a hablar con el pueblo y hubo una manifestación multitudinaria. Habrá en 2 días en el Zócalo una manifestación multitudinaria apoyando las decisiones de Enrique Peña Nieto. A todos los lugares del país a donde vaya Peña Nieto será recibido con grandes ovaciones por ser el gran salvador de la patria, por traer a las transnacionales del petróleo y a las transnacionales de la energía eléctrica. Es evidente que no. Es evidente que es un canalla y un lacayo de los poderosos y que tenemos que detenerlo y no debemos desesperarnos. Yo hoy los entiendo perfecto con la experiencia, con la trayectoria política que tengo, hoy he estado muy irritable, he estado muy molesto de lo que está sucediendo y quisiera ya encontrar una manera de pararlos de manera inmediata. Pero pues las cosas van madurando, las cosas van tomando su tiempo y su momento. Y yo estoy seguro que esta lucha la vamos a acabar ganando. ¿Cuántas batallas, cuántas situaciones tendremos que superar? Seguramente no van a ser pocas. Es evidente que en la Cámara de Diputados y Senadores la mayoría del PRI y el PAN van a aprobar esto. Los congresos de los estados serán lo suficientemente canallas por tener mayoría del PRI y el PAN para aprobar esto, porque una reforma constitucional requiere 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores y luego irse a recorrer el país y tener por lo menos la mitad más uno de los congresos locales avalando esta reforma. Si los representantes populares fueran representantes populares, no tendría ninguna posibilidad de éxito esta reforma constitucional
de traidores a la patria que Peña Nieto, Pedro Joaquín Caldwell y Luis Videgaray están impulsando centralmente, pero que todo el gabinete está validando. Ahí hay varios excompañeros míos de la Cámara de Diputados del PRI, pero varios. Lamento su desvergüenza. Lamento que sean comparsa de esta traición a la patria mayúscula que Peña Nieto a la cabeza quiere realizar y que los mexicanos bien nacidos debemos impedir. Estamos obligados a luchar. Estamos obligados a hacer hasta lo imposible por evitar que este atraco se consume. La razón está de nuestro lado, la historia está de nuestro lado, la buena fe está de nuestro lado y la necesidad de una patria libre y soberana está como un objetivo a alcanzar. Con la riqueza petrolera que tenemos, no debería haber un solo mexicano con hambre en el país. No debería haber un solo mexicano que no tuviera acceso a educación desde la preprimaria hasta la universidad pública, gratuita y de excelencia. No debería haber un solo mexicano sin atención médica, sin servicios de salud de altísima calidad, servicios públicos. No debería haber un solo mexicano que tuviera un mal ingreso. No debería haber un solo mexicano que no tuviera respeto a justicia y libertades. No debería haberlo. Es una riqueza muy importante la del petróleo. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se materialice. Ellos van justo en sentido contrario. Si los dejamos, como decía el nigromante, pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. No tienen llenadera. Van entregando todo, entregan las minas, los puertos, los aeropuertos, las playas, el ferrocarril, el sistema financiero, el agua, la tierra, los montes, el aire no lo pueden entregar, pero si no lo entregarían también y nos cobrarían por respirar. Están rematando todo y dicen que es en nuestro beneficio y hay generaciones de hombres y mujeres en nuestro país que no han visto más que deterioro tras deterioro tras deterioro de los niveles de vida de ellos y de la población en general, que ya no tienen acceso a educación, que ya no tienen acceso a salud ni lo han tenido, que no tienen acceso a vivienda, que no tienen acceso a una alimentación correcta, que no tienen acceso a seguridad, ni siquiera, mucho menos a libertad y a justicia. Entonces, la verdad, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y por lo pronto, pues vamos con estas iniciativas. El miércoles a las 6 de la tarde en el Puerta Central de Palacio Nacional, el domingo en el Monumento a la Revolución y el domingo 25 en el Hemiciclo Juárez a las 11 de la mañana. Yo quiero pedirles que cualquier persona que vean ahí en las manifestaciones que llegue a violentar, que llegue a provocar, se replieguen, se señale. Vamos a llevar un buen sonido el miércoles para evitar cualquier provocación. Las manifestaciones nuestras serán de pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. No necesitamos la majadería, no necesitamos la violencia, no necesitamos nada más que el ejercicio firme de nuestros derechos y de nuestras garantías constitucionales. Quien quiera llegar a violentar, quien quiera llegar a enfrentarse a la fuerza pública, quien quiera llegar a hacer destrozos, es un provocador. Quien quiera llegar a soltar improperios, es un provocador. Tenemos argumentos muy duros para demostrar que son traidores a la patria. Tenemos argumentos muy sólidos para demostrar que tenemos la razón, así es que ninguna desesperanza, ninguna desesperación vale. Quien no pueda hacer un esfuerzo en la línea que estamos planteando, no vaya. No necesitamos a gente desesperada, no queremos violencias, queremos el ejercicio pleno de nuestros derechos. La verdad es que estamos en condiciones de defender a la patria y no hay otro camino digno. Como decía Juárez, entre la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno.
En todos los rubros y en todos los argumentos miente Enrique Peña Nieto. Si nos dieran una cuarta parte del tiempo que tienen ellos en medios de comunicación, solo una cuarta parte, la gente rechazaría de manera absoluta su reforma privatizadora. La razón, la seriedad, el conocimiento histórico, económico y social de lo que es y representa el petróleo y Pemex para nuestro país está de nuestra parte. Hay gente muy sólida, no necesito ir yo, hay gente muy sólida ahí para dar los argumentos y los elementos. Solo es que le permitieran el espacio para poderlos dar a conocer a la gente. Entonces no hay que desesperarnos, vamos muy serenos, muy firmes, muy tranquilos a realizar esta defensa de Pemex y del petróleo. Y a los trolebuses, ni caso hacerles, hombre. La verdad es que son una vergüenza. Son una vergüenza. A quienes les pagan por hacer esa tarea, por lo menos reciben un ingreso. Pero quienes traicionan a la patria de gratis son verdaderamente miserables. Son la canalla, más canalla que el propio Peña Nieto y su pandilla, porque estos son lacayitos aspirantes a lacayos por pura cobardía, por pura irse para donde sopla el viento. Son quienes están, ayer estaban con Calderón, hoy están con Peña Nieto, mañana estarán con quien esté, haciéndole los mandados a quien esté y haciendo reverencias a quien ejerza el poder. Si nosotros llegamos, ahí van a estar besándonos los pies a la izquierda. Entonces, la verdad es que son gente que no vale nada. Y sin embargo, también por esa gente luchamos. También para esa gente queremos libertades, justicia, educación, salud, vivienda, alimentación, las mejores condiciones de vida que la riqueza que tenemos puede generar para todos. Luchamos por todos, aún por los que nos injurian, por los que se burlan, por los que injurian, por todos esos. Para todos esos queremos también país, para todos esos queremos también oportunidades, para todos esos queremos que tengan dignidad, principios y un respeto a su condición de seres humanos. Así es que no desesperemos. Vamos por ahí. Yo quiero agradecerles muchísimo una muy buena asistencia y sé que además mucha gente más va a ver después esta tweetcam extraordinaria que hicimos. El miércoles retomaremos el tema con más elementos, con más... Está la información dada, los argumentos están en la mesa, los datos duros, la información. Yo termino, hace rato entré rayando el caballo, pues estaba haciendo una entrevista con gente de Acapulco, una estación de radio, y la misma cantinela. Es que la ineficiencia de Pemex, dime dónde es ineficiente. Si es la empresa 36 del mundo, si es la empresa 13 de América, si es la empresa 2 de América Latina, la primera es PDVSA, por cierto, si es la empresa primerísima de México, ¿dónde está la ineficiencia? Si generó ventas por 126.600 millones de dólares, si le cuesta $6 el barril y lo venden 100, y toda esa diferencia es la ganancia de la renta petrolera. Si es la que tiene más bajo costo de producción de todas las petroleras del mundo, ¿dónde está la ineficiencia? A pesar del sindicato y su corrupción, a pesar de la corrupción del gobierno, a pesar del robo del narco de los ductos de combustible y de petróleo crudo, a pesar de que la hicieron pedacitos, a pesar de que privatizaron el 100% de la petroquímica, a pesar de que acaban de vender la petroquímica de Pajaritos, le llaman desincorporación. A pesar de todo eso, es la empresa 36 del mundo. ¿Dónde está la ineficiencia? Cosas que mejorar siempre habrá, pero se van con el discurso mentiroso de los traidores a la patria. Así están las cosas en el país. No desesperemos. Esta pelea la tenemos que ganar.
No, no voy a llamar a Aristegui, hombre, si ella no quiere abrir el espacio, no me quiere invitar, pues no, si no cubre nuestras ruedas de prensa y la información que estamos dando, yo no voy a mendigar un espacio. Si alguien quiere conocer nuestros puntos de vista, lo daremos, pero yo, la jornada, cierro con eso, nos pasamos poquitos minutos. Me habló el reportero para preguntarme, estuvo en la reunión de ánimo el sábado ahí en el Hotel Hilton, me habló para preguntarme cómo iban los acuerdos, le adelanté una serie de cosas, le dije, no hombre, ¿para qué hablo con ustedes si no saca nada? No, no has hablado conmigo, me dijo, ve la nota en internet, una nota decorosa en internet, por la tarde y por la noche del sábado, el domingo en el papel, nada, no estaba ánimo, no estaba yo, no estaba Rosendo, no estaba nadie. Otra vez la misma canallada de la jornada. Imagínense si así están los medios de izquierda, ¿no? Estamos en una situación muy complicada. Tenemos las redes sociales, ese es el único espacio que tenemos. Si lo abre algún conductor, alguien se aferris de con hombre, dice majaderías de mí, ni el derecho a réplica respeta. Ya está hincado frente a Peña Nieto. Primero estaba muy girito, ya lo doblegaron, ya está besándole los pies a Peña Nieto. Así está, hombre, así está. Y ahí las provocaciones de los trollebuses ni hacerles caso. La verdad es que me dan pena. Frente a una lucha tan importante como la que estamos planteando en defensa de la patria, que anden de falderillos de Peña Nieto, feo papel. Quedan su testimonio de todos modos, porque hay quien los conoce. Aquí se meten anónimos, pero hay quien sabe que son ustedes unos miserables. Ese es el castigo más grande que pueden tener. Adiós, les agradezco a todos su interés y su atención, espléndida asistencia. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde en la puerta central de Palacio Nacional. Nada evitará que vayamos a realizar la clausura simbólica por traidores a la patria. El domingo a las 11 en el Monumento a la Revolución y el domingo 25 a las 11 de la mañana en el Hemiciclo a Juárez. Les mando un abrazo. No, lo va a deber Pemex. No va a estar en nombre. Lo va a deber Pemex. ¿De dónde saca usted? Pues de que va a ser mayoritario Pemex, ni modo que sea minoritario además en la asociación. Pero van a hacer contratos aparte, no va a ser mayoritario Pemex y no Pemex va a ser la garantía. Y los yacimientos petroleros van a ser la garantía y lo que estás planteando es una traición a la patria y una entrega de la riqueza para empobrecer más al pueblo. Bueno, podemos quitar no me dejas hablar, por eso tengo que alzar la voz porque me interrumpes todo el tiempo.